tengan algunas respuestas preparadas para el encuentro de hoy. Lo voy a poner en pantalla. Voy a ver si puedo compartir para que podamos dialogar. Creo que es por aquí. Vamos por aquí. Ahí está. Algunas de las preguntas que les dejé para que piensen y que podamos conversar es, por un lado, bueno, ¿qué necesidades piensan ustedes que satisface la cultura? Otra era, ¿cuál era la funcionalidad de la cultura antes del COVID y cuál va a ser la funcionalidad de la cultura en el futuro? También pensado no solo en términos culturales, sino políticos, económicos. Y sobre todo, si pueden apagar los micrófonos, les agradezco porque hay mucho ruido. Y sobre todo, ¿qué enseñanza nos deja la pandemia en relación a la cultura y la función de la cultura en la sociedad? ¿Sí? Entonces, me gustaría que ahora sí, voy a dejar de compartir esta imagen para volver a verlos. Madeleine, qué rico tecito o cafecito estás tomando. Respecto de las preguntas que formulamos la otra vez, ¿qué pudiste pensar algo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué necesidades satisface la cultura, por ejemplo? No te escuchamos. ¿Estaba conectada? Sí, pero no. Bueno, vamos con Amelia. Amelia, ¿qué te parece? Si puedes conectar tu micrófono y contarnos si... Hola, Hola. bueno, principalmente viendo el tema alineado con el COVID y el tema cultura, precisamente en estos días estaba leyendo un pensamiento de alguien que decía, esta pandemia o esta cuarentena no hubiera sido lo mismo sin la cultura, sin libros, sin shows, aunque sea virtuales, ayudó como, ha ayudado a como que las mentes se trasladen a otro lugar más allá de lo que estamos viviendo ahora. Así ha jugado un tema, principalmente ha ayudado al estado anímico. Eh, Muchos videos de personas compartiendo su arte y ahí en eso me quedé que wow, de verdad que no había vislumbrado lo importante que es un tema cultural y de compartir, que nos ha hecho un poco más llevadera la situación. Y entonces, ¿qué te hace pensar esto? ¿Cuáles serían las necesidades fundamentales que satisface la cultura? ¿Qué se te ocurre? Okay. Lo principal que sería es darle mayor importancia porque muchas veces, lo he visto aquí en Panamá, no se le da la relevancia. Entonces, lo ven como que no todo el mundo tiene las facilidades de muchas veces, de un ejemplo, llegar a un instrumento, aprender. Sin embargo, en otros lugares es algo vital, por dar un ejemplo. Entonces, lo que sí he visto que tenemos que invertir de repente en nuestros proyectos, hacer hincapié en cosas que debemos aportar. Ok. Madeleine, ¿cómo estás? Gracias. Amelia, ¿cómo estás, Madeleine? ¿Ahora te escuchamos? Ay, no. No te escuchamos. Qué lío. ¿Quién más? Bueno, a ver. Yo tengo algo que quisiera Sí, aportar, aunque no me vean, pero sí estoy acá estás escuchando aquí, bien. estás aquí. Eh, Mi opinión muy particular con el tema de las necesidades que satisface la cultura en la sociedad. En el caso de nuestro país específicamente, eh, la cultura la vemos en Panamá como un espacio de entretenimiento.
no de Bien. participación o integración apoyados de la educación. Esto es algo que lo vemos muy a menudo. Vemos que solamente la cultura es espacio para un evento, para un espectáculo, pero no lo vemos más allá de lo que realmente, en qué se debe enfocar la cultura. La cultura es un instrumento de educación y de que podamos nosotros transmitir a través de ella todo lo que conlleva este conglomerado de cosas. La cultura es un conjunto, no somos un producto de consumo, somos un proceso y somos un sistema de integración de la vida humana que no solamente lo componen las actividades, los eventos, los conciertos, lleva un conjunto de cosas y que en este país se ha tergiversado un poquito eso. No lo vemos, vemos a la cultura como algo solamente de exponer shows, productos, conciertos y demás. No lo hemos llevado al análisis del punto educativo y pienso que eso es lo que tenemos que llegar. Como ejemplo claro de esto está la parte de la educación artística. Yo que fui parte o fundamental de la institución en muchísimos años, la institución tiene un departamento de educación artística, los cuales ha formado a muchas personas que hoy en día brindan sus talentos en varias ramas artísticas. Sin embargo, ahorita se quiere trasladar el departamento de educación artística y sacar ese elemento que prepara gente de ideologías únicas y especiales hacia el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué labor va a realizar el Ministerio de Cultura, que es el ente que rige la cultura en el país? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo le vamos a ofrecer a nosotros la oportunidad de las personas de poder crecer educacionalmente y que nos enseñen lo que tenemos que hacer si nos quitan o quieren quitar las herramientas? Yo pienso que la necesidad cultural comienza o radica en la educación. Todo tiene que ir mezclado. O sea, esto es el principio fundamental de la cultura. Conocer exactamente hacia dónde quiere ir, en qué nos basamos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro entorno y de ahí entonces desarrollar. Ok, o sea, estás planteando, José Alberto, que la cultura, una de sus funcionalidades más importantes no es solamente el del entretenimiento, sino que tiene que ver con una formación mucho más integral del individuo y que tiene que ocurrir a través de la educación. Exactamente. Ok. Para Amelia, entonces, como que pudiste percibir que la cultura ocupa una funcionalidad mucho más importante de la que estás visualizando hasta ese momento, este momento, ¿verdad? Madeleine, ¿te podemos escuchar? No. Oh. Bien. Ay, no tengo tu nombre. Nuestra amiga con... Sí. Ya. Madeleine. ¡Yeah! ¡Bravo! Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Yo primero lo había planteado como buscando una respuesta en mi interior y lo trasladé hasta a una parte más emocional y psicológica. Pienso que la cultura, aunque se ve mucho como un entretenimiento a veces, busca también satisfacer esa necesidad del ser humano de expresarse y a la vez transmitir a otros esos sentimientos, y también en la parte psicológica porque no es un tabú ya que existen muchos tratamientos en los cuales se utilizan diferentes prácticas culturales en jóvenes o personas para superar diferentes tipos de traumas. Entonces, también tiene una relación, como es el caso de la música, que es lo más utilizado. Y luego fui a buscar un poco, investigar un poco en internet y encontré que además de eso, pues la necesidad más fuerte que la cultura satisface es la necesidad que tiene el individuo de socializar con las demás personas. Y que de hecho de ahí nacen las diferentes formas de transmitir cultura y de hacer cultura. Bien, muy interesante. Menos, qué suerte que te podemos escuchar. Muy importante. Ahora sí, disculpa, no tengo tu nombre y no lo recuerdo, soy muy malo con los nombres. Con la camisa floreada, sí. Ahora no te escuchamos.
Tienes que activar el micrófono. Ahora sí. Creo que es conmigo. Sí. Cortando un poquito más a lo que dice Perdón, Madeline, recuérdame tu nombre primero, ¿no? Gabriela, Gabriela. Perfecto. Disculpa, Gabriela. no se preocupe. Aportando un poquito más a lo que dice Madeline, me parece que además de satisfacer la cultura, además de satisfacer esa necesidad de afiliación, siento que es también importante recalcar que la cultura es algo innato. Muchas veces es adquirida y a la vez se puede modificar de acuerdo a un conjunto de reglas, ideologías, patrones que nos guían o nos dirigen nuestros pensamientos, acciones, y siento que también es que somos resultados, somos el reflejo de nuestra propia cultura, ya que desde pequeños somos influenciados por nuestra cultura familiar, de ahí nuestras amistades, y a medida que vamos creciendo y desarrollando, nos desenvolvemos y somos influenciados por la sociedad. Entonces, si me voy también a la parte de la pirámide de Maslow, donde él detallaba donde él detallaba una jerarquía de necesidades humanas que van desde las más básicas, de alimentación, respiración, hidratación, entre otras, y van siguiendo el escalafón a las necesidades de afiliación y afecto, donde es vital asociarnos, sentirnos aceptados y sentirnos parte de un equipo. Consiguiente, se sigue la necesidad de reconocimiento, más que todo la confianza, el respeto, el éxito, el autorreconocimiento. Y pienso que el escalafón más último, que es la autorrealización, siento que la cultura juega un papel muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque la cultura para mí, además de ser un tipo de rasgos distintivos, espirituales, afectivos, que caracterizan a una sociedad, además de ser un modo de vida, de arte, de música, de valores, tradiciones, a través de ella podemos buscarle sentido a la vida, de algo insípido o a algo de valor o creativo. También que, dada nuestra interacción con otras personas de nuestra propia cultura o de otra, podemos aprender algo, podemos complementar la información que ya tenemos y ser transformados mediante la energía, porque estamos destinados a crear y co-crear. Ejemplo, muchas personas dicen que al estar en contacto con otras personas, interactuar con ellas, nos estamos moldeando a nosotros mismos, porque al salir con otras personas interactuamos y cambiamos nuestra cultura, nuestro comportamiento. Y siento que en la parte última la cultura satisface e influye muchas necesidades, pero está más estrictamente relacionado con el último escalafón, que es el de la autorrealización según la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque a través de la cultura podemos nutrir el conocimiento a través de la música, de las creaciones artísticas, de las actividades lúdicas. Podemos fomentar la imaginación, todo lo que es nuestra capacidad creativa. Búsqueda del aprendizaje, como se refería, creo que era Jorge, y fomentar todo lo que es la concentración también. Ok, super Gabriela. Entonces, lo que estás planteando básicamente es que la cultura, digamos, no es algo, es algo que nos es dado, es algo que recibimos y que a su vez nosotros mismos le vamos dando forma. Digamos, Claro. Tal vez cultura en oposición a natura, ¿no? O sea, es lo que se habla siempre, ¿no? De que la naturaleza, bueno, tiene su propia estructura, pero la cultura es algo que hacemos los seres humanos, lo vamos moldeando, lo vamos desarrollando, lo vamos compartiendo, lo vamos transmitiendo. Mencionas a Abraham Maslow con su pirámide, sobre el cual ahora quiero hablar también. Y que cumple una función vital en las relaciones interpersonales, en las relaciones interhumanas, en cómo a través de la cultura nos vamos vinculando, ¿verdad? Correcto. Perfecto, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Rubén, o Gaps, levantó la mano, ganó. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En lo particular, yo pienso que cuando nos referimos al futuro de la cultura, tenemos que pensar en varias cosas. Primero,
que la cultura es inspiración. La cultura es inspiración. Cada vez que nosotros escuchamos, leemos y aprendemos a través de todos estos recursos culturales, nos inspiramos para crear cosas nuevas. Cada vez que utilizamos a la cultura, lo transformamos en otro medio. O sea, comenzando por ahí, vemos la importancia que tiene la cultura de por sí. También podemos ver, como estaba explicando creo que un compañero anteriormente, sobre la parte de la integración de la cultura en los programas educativos. Yo en particular siento que eso es algo que es muy correcto. Yo vengo de un colegio que para mí es un colegio que ha abierto una ventana muy importante para lo que es la integración cultural dentro de la educación. En este colegio, cuando yo comencé a trabajar, ellos me integraron no como profesor de música, sino como coordinador de actividades extracurriculares. ¿Para qué me pusieron en ese puesto? Porque ellos necesitaban una persona que tuviese relación con la cultura para que ayudara a los estudiantes a que su enfoque no fuera netamente dirigido a la parte, a la parte del hemisferio izquierdo, que es todo lo que es en matemáticas, español, etcétera, todas las materias que son fundamentales en el currículo educativo y que lamentablemente en este momento se encuentra totalmente integrado en este momento a lo que es la educación panameña. Ahorita mismo nosotros estamos viendo que la educación panameña ha querido rescatar solamente ese lado del hemisferio, pero se ha olvidado totalmente de lo que es la parte cultural. Entonces, definitivamente que es algo que tenemos que contemplar como país, como algo que tenemos que incentivar dentro de lo que es la cultura, ¿no? Cuando comenzaron a trabajar educación a distancia, a las últimas personas que nos tuvieron en cuenta fueron a las personas que estábamos trabajando en áreas culturales. No se dio música, no se dio nada que tuviese que ver con esto aquí y que lamentablemente los chicos buscan entonces en otras partes autoeducarse para ganar esa parte que hace falta. Como estamos viendo también, la cultura de salud, la cultura se está viendo cada vez que salen estos policías que están cantándonos en la ventana, es salud. La gente se siente mejor cuando está haciendo cultura, cuando está creando, cuando está haciendo cosas. Es esta forma en la cual personas de un país con otro país se están integrando y están haciendo cosas nuevas, están haciendo canciones, están haciendo arte de todo tipo. Eso también es integración cultural. Y pienso que es parte de lo que tiene que ser el futuro de la cultura. O sea, todo va amarrado. Una parte viene siendo la aceptación social de la necesidad que existe sobre la cultura. Creo que en este momento jamás se había consumido tanto cultura como nunca. A pesar de que estamos encerrados, más leemos, más vemos películas, más consumimos canciones, más tratamos de interpretar instrumentos, más tratamos de aprender cosas nuevas y sobre todo relacionadas a esas partes, porque la parte creativa es la que necesita salir en este momento. Y bueno, creo que es lo que tengo que decir. Gracias. ¿Qué colegio es el que estás hablando? Yo trabajo en Kids School and Cambridge Academy. Ok, bien. Ok, de alguna manera lo que has hecho también es integrar las distintas visiones que hemos recibido de los compañeros, las compañeras, poniendo mucho el acento en este tema de la necesidad de la expresión y de la creatividad, ¿sí? Acompañado de todo el tema educativo, el tema de la importancia para el ser humano, como decía Madeleine, ¿no? Desde lo psicológico. Creo que estamos yendo más o menos, estamos todos pensando en la misma dirección. Rubén, ¿tú querías comentar también? Tienes que activar el micrófono. Ahí está. No se te escucha. Bueno, a ver si lo puedes resolver. No te escuchamos. Bueno, vamos, seguimos. A ver si lo puedes resolver. Giovanni, ¿estás ahí? Giovanni, no está. Y Por si nuestra... acaso
por si acaso les funciona a alguno, yo toqué FN y la letra F4 y me activó el micrófono. Eso me lo dijo mi hermano. La tecla de FN y F4 a la la vez. tecla de función junto con la tecla de F4, a ver si funciona. Sí. Bueno, y tenemos a nuestra amiga, que tampoco tengo el nombre aquí abajo, con el suéter negro. Sí, tienes que activar el micrófono. Ahí está, ahora sí, Aló, ahí te buenas escuchamos. tardes. Recuérdame Ay, tu disculpen, nombre. llegué tarde. Yaelis. Yaelis, ok. Yaelis, Gabriela, ya no me Llegué acuerdo. tarde. Sí, entiendo que están hablando de las necesidades. Estamos hablando de qué necesidades fundamentales satisface la cultura Ujú. y que Ok, fue un poco la pregunta con la que quedamos la última clase. ajá, ok. Y de las dos preguntas que usted mandó a Ajá, hacer. o cualquiera, o sea, cuál es la funcionalidad de la cultura, no sé, lo que hayas pensado, si has podido meditar un poco sobre el tema. Sí, me gustaron dos preguntas. Las de las necesidades, que básicamente estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, también, al igual que la compañera, estuve mirando lo de la jerarquía de Maslow, y me llamó mucho la atención, encontré la clasificación de Max Neff sobre Bien, necesidades fundamentales del ser humano, exacto. y me llamó mucho la atención que de 10 necesidades fundamentales que él establece, 5 son básicamente cubiertos por la cultura. Exacto. Él habla de participación como una necesidad básica del ser humano. Él habla de la necesidad del ocio, la necesidad de que el ser humano sea creativo, la creación en él, el sentimiento de identidad y la libertad. Luego habla de las otras que sería subsistencia, protección, afecto y entendimiento. Pero me llama la atención que 5 de las 9 que él clasifica son básicamente cubiertas por el área de la cultura. Exacto. Porque, por ejemplo, habla de la identidad. Y la identidad para mí lo es todo cuando hablamos acá, pues, de la parte que nosotros vemos, que como una expresión cultural la identidad pertenece a un espacio muy importante porque es la que nos va a dar ese acercamiento hacia la comunidad, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia y sobre todo estas emociones y sentimientos que es lo que cubre básicamente la cultura. Con todo esto, las cosas más importantes que da la cultura que nos da otro producto que es lo intangible, ¿no? Los sentimientos y ese acercamiento hacia pertenecer a una colectividad. Tengo un montón de cosas sobre eso porque pensé que íbamos a mandar, pero también me llamó la atención otra pregunta que usted pone al final que se llama a largo plazo. Entonces, allí a largo plazo sí me quedé pensando en que en nuestro país tenemos un problema con las políticas culturales y que realmente no contamos con una política cultural firme ni bien establecida. Usted sabrá que estamos apenas en un proyecto de la Ley General de Cultura, Exacto. que tiene miles de vacíos y un montón de gente que se queda por fuera dentro de la Ley General de Cultura. Entonces, eso a largo plazo es una de las necesidades básicas que tenemos que como sociedad participar y ir conformando, porque tenemos actualmente un vacío jurídico, un vacío general. Las autoridades no tienen una claridad sobre lo que es la cultura, realmente sobre el impacto, porque Panamá nunca ha tenido, por ejemplo, cuentas satélites. Tenemos un vacío en lo que es la información científica sobre los aportes culturales. Hay 2, 3 estudios de Uruguay, del BIC, perdón, de otros organismos internacionales, pero realmente Panamá nunca se había preocupado por tener, como INAC, yo soy funcionaria del INAC, del Ministerio de Cultura, y le puedo decir con propiedad que nos ha hecho falta
ese sector de investigar cuánto aporta la cultura a lo económico, cuánto aporta la cultura a la sociedad. Entonces, a largo plazo sí me parece que tenemos que darle mucho valor a esto que nosotros, a este producto pues, que nosotros tenemos, y que el Estado tiene una gran responsabilidad de cosas que hacer, porque hay muchas iniciativas, proyectos y estrategias que no se están haciendo. Uno de los compañeros hablaba de la educación. Yo le puedo decir que, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace la Ley General de Cultura es eliminar las escuelas de arte. Las escuelas de arte del INAH son eliminadas con esta ley y pasan a ser, por estructura del Ministerio de Educación. ¿Se nos congeló? Como que se fue. De cultura. Ok. ¿Aló? Sí, es que Me quedé. te frizaste. Ok, yo quisiera quedarme con el tema del ministerio, creo que es un debate aparte. Quisiera quedarme con lo que mencionaba de Max Neef, porque justamente hacia ahí voy. Rubén, ¿te volvió la voz? Parece que volvió la Sí, voz. ahora sí. ¿Me escuchan? Gracias, muchas gracias. Dale, Rubén. Yaelis. Bueno, Yaelis. yo pienso, creo que en la misma línea que los compañeros, al final la cultura llena una serie de necesidades, yo lo digo tal vez desde el punto de vista humanista, ¿no? Eh, em, y que va implicado en lo que ya había mencionado, el tema de la educación, ¿no? Llena, y como dice la compañera, obviamente hay una serie de necesidades que llenan mucho más allá de las que presenta la pirámide de Maslow. Am, y a mí me parece, pues, y sobre todo importante en el tema que tocaron sobre los temas de la identidad, ¿no? Y de la memoria, sobre todo en Panamá. Yo, la verdad, bueno, estoy más en la línea de los temas de patrimonio, ¿no? Pero la cultura al final es el quehacer del ser humano, ¿no? Y es una herramienta que refuerza todo ese lado humanista y las necesidades humanistas de los seres humanos, eh, y ayuda a complementarnos, a entendernos, ¿no? A vernos a nosotros mismos y a los demás, y a entender a los demás también, ¿no? Desde sus visiones y de sus propias identidades, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y hay un tema ahí que creo que ya lo hablaron, ¿no? Que al final ese tema de poder entendernos desde cada quien, desde nuestras visiones, entender al otro, ¿no? Desde su cultura, desde su postura, desde sus visiones, ¿no? Es un tema el tema de la interculturalidad, ¿no? Y de aprender, como quien dice, en doble vía, ¿no? Creo que va un poco también por ahí el tema. Bien, entonces, fíjese que entre todos hemos construido, gracias Rubén, todo un entramado de conceptos que en realidad es muy complejo, ¿verdad? Porque tenemos el tema de la identidad, la pertenencia, tenemos el tema de la educación, el tema de lo psicológico, lo emocional, la participación, la educación. Con toda esta complejidad la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos un proyecto cultural? O sea, cuando encaramos un proyecto cultural, ¿a qué le tenemos que prestar atención con tanto alboroto de temas? Yo quiero referirme a empezar por dos temas, ¿sí? Principalmente esto que se mencionaba de Max Neef, y de hecho personalmente soy como bastante crítico con el tema de Maslow, y ahora lo voy a explicar. Están viendo, ¿verdad? Esa es digamos, las 9 necesidades fundamentales que según este economista, ahora voy a explicar un poquito, Max Neef era, porque acaba de fallecer lamentablemente, un economista chileno, que fue incluso candidato a presidente en Chile,
Y él con un equipo, Horkheimer y otras personas desarrollan lo que se llama el modelo de economía a escala humana. Y esto es bien interesante porque es una de las primeras aproximaciones desde la economía a una mirada mucho más humanista, pero muy con los pies sobre la tierra, que coincidentemente, como dijo Yaelis, las necesidades que identifica Max Neff son las mismas que podemos identificar en el campo de la cultura. Sí, de hecho, yo suelo hacer un ejercicio en clases presenciales donde hago esta primera pregunta, armamos equipos de trabajo y empiezan a surgir justamente que las necesidades fundamentales que satisface la cultura tienen que ver con todos estos temas. La subsistencia, la identidad, la protección, un poco lo que hablaba nuestra compañera, el tema de lo psicológico, el ocio, el entretenimiento, el entendimiento, ¿sí? El tema de todo lo que tiene que ver con lo creativo, el afecto, la libertad de poder expresar, la libertad de poder elegir, la participación. Interesante de Max Neff es que él lo plantea como un modelo económico, es decir, que lo que él está planteando aquí en realidad, y aquí hay una diferencia importante con Maslow, no solo que las necesidades humanas se pueden restringir a estas 9, sino que no hablamos de un solo tipo de pobreza. Es lo que dice que la falta de afecto es una pobreza tan importante como la falta de alimentación, o el no poder ejercer tu identidad es tan importante para el ser humano como la falta de comida, ¿sí? Entonces él habla de múltiples pobrezas y modifica de algún modo esa percepción de que la pobreza es solamente la pobreza económica, la pobreza material, ¿sí? El no poder acceder a la educación, el no poder ejercer tu libertad, el no poder comunicarte con otros, el no recibir protección adecuada, son formas de pobreza que terminan derivando en distintos tipos de patologías, tanto personales como sociales. Entonces, él habla de que lo que cambia en realidad en los modelos económicos no son las necesidades, que Maslow plantea que son infinitas, lo cual haría muy complicado poder encontrar elementos en común, sino que lo que cambia y va cambiando con las épocas y va cambiando con las culturas es la forma de satisfacer estas 9 necesidades fundamentales. Y eso está muy vinculado a los patrones culturales y a los desarrollos tecnológicos también. Y lo interesante también es que Max Neff lo ve como matrices, es decir, no es que solamente tenemos necesidad de subsistencia, solamente de protección, sino que son matrices que él además las desarrolla. Y les recomiendo que si les interesa el tema lo investiguen. Los libros de él están gratis, disponibles en internet. Y va desarrollando patrones de interacción entre el ser, el hacer, etc. Y va creando estructuras económicas muy interesantes. Todo esto, ¿por qué lo planteo? Porque es necesario que pensemos a la cultura ya no solamente, como se decía antes, desde el lugar del arte, ¿no? O sea, venimos con una visión, creo que lo mencioné en una de las primeras clases, de que la cultura es sinónimo de arte y arte es sinónimo de ornamento. O sea, en nuestra sociedad, y sobre todo muy fuerte en Panamá, la cultura se asocia con las fiestas patrias, se asocia con digamos, lo que hacemos cuando no hacemos nada productivo, básicamente. Y sin embargo, lo que estamos viendo, y ahora la pandemia esta lo que ha evidenciado, es que la cultura es mucho más que eso y tiene que ver con todos los elementos que ustedes están planteando, con lo psicológico, con lo educativo, con lo emocional, con la interacción entre las personas y obviamente también con lo económico. Entonces, cuando pensemos nuestros proyectos, ¿sí? En el momento que ahora vamos a empezar hoy ya a trabajar más en los temas técnicos de proyectos, deberíamos empezar por preguntarnos, ok, yo quiero hacer tal, tengo tal idea, quiero hacer, bueno, ¿qué necesidades humanas está satisfaciendo o va a satisfacer mi proyecto desde la perspectiva de la cultura? Y este mapa que vemos en pantalla es una herramienta muy interesante para poder identificar qué dimensiones de lo humano va a satisfacer, más allá que tenga que ver con un tema de la música, que tenga que ver con un tema de la gastronomía o que tenga que ver con la danza.
como habíamos visto ya, que lo que nosotros entregamos en cualquier proyecto cultural es un conjunto de valores, es un conjunto de elementos que tiene que ver con lo estético, pero que tiene que ver con lo identitario, que tiene que ver con lo patrimonial, que tiene que ver con lo histórico, con lo emocional. Dis- ¿Recuerdan todo eso? Sí, Perdón. sí. Me da la impresión de que está proyectando diapositivas, ¿no? A Ah, nosotros. y no la Es están que, viendo. es que no se ven las diapositivas. Perdón, perdón. Gracias. Desde el inicio no se veía. Perdón. Creo que lo que no hice fue compartir. ¿Ahí ven? Exacto. ¿Ahora sí lo ven? Sí, bueno, desde la número 1 no se veía. Bueno, Afirmativo desde ahora. ahora sí. Ahora sí. Bueno. Ok, perdón. Bueno, queda un poco claro ahora cuando ven esto, ¿verdad? Que lo que Max Neff plantea con su equipo es que esto que vemos en pantalla son lo que él define como las 9 necesidades fundamentales del ser humano, que si las pensamos un poco, como dijo nuestra compañera Yaelis, están muy vinculados con las necesidades que satisface la cultura, ¿sí? La diferencia muy importante con la pirámide de Maslow, y esto lo voy a sacar un poco porque se los quiero contar como una experiencia personal. A mí me tocó vivir 20 años en Holanda, si no porque quise, sino bueno, porque las circunstancias políticas de Argentina determinaron que yo muy joven me tuve que ir del país. Y viví en un país que es de primer mundo, ¿verdad? Que uno dice, wow, Holanda, Noruega, Suecia, esos países tienen todo resuelto, vámonos todos a vivir allá. ¿Ustedes saben cuál es la principal causa de muerte en esos países? ¿Verdad? Sabemos. Son los suicidios. O sea, la principal causa de muerte en los países nórdicos es el suicidio, sobre todo en las capas jóvenes. Los índices de abuso y uso y abuso de alcohol y de drogas son altísimos. La tasa de natalidad es negativa, o sea, muere más gente de la que nace. Entonces, cuando uno empieza a analizar todos estos indicadores, dice, bueno, espera un poquito, porque según Maslow, esa gente debería ser muy feliz, porque tiene las necesidades fundamentales resueltas, el segundo nivel de Maslow está resuelto, el tercero también. Entonces, ¿por qué la gente elige matarse? ¿Por qué la gente elige drogarse? ¿Por qué elige la gente alcoholizarse? ¿Sí? Y viviendo en esas sociedades, uno se da cuenta que o Maslow no está, digamos, su teoría no satisface lo que está pasando en la realidad, o los holandeses no leyeron a Maslow ni no saben que tienen que ser muy felices, porque es una a la otra, ¿verdad? Entonces es ahí cuando yo también me empecé a cuestionar Maslow y dije, bueno, me parece que Maslow lo que hace es explicar la piramidalización de la sociedad. Lo que explica Maslow es que en la base hay un montón de gente que si no llega a satisfacer sus necesidades fundamentales no va a poder ir ascendiendo, que es la realidad de nuestra sociedad. O sea, y bueno, y si quieres llegar a la autorrealización, que tampoco lo explica muy bien de qué se trata, bueno, tendrás que ir subiendo si tienes las condiciones y si el entorno te lo facilita y si puedes hacerlo. Pero claro, después uno dice, pero si en Holanda, en Suecia, todos esos países tienen todo para ascender en esa pirámide, pero resulta que tenemos estos indicadores durísimos. Un indicador muy duro, por ejemplo, es que de acuerdo al Ministerio de Salud de Holanda, 1 de cada 3 mujeres es víctima de incesto en esos países. Estamos hablando de un nivel de violencia intrafamiliar muy fuerte, que no se refleja con la idea que tenemos de esos países, ¿verdad? Pero esas son las cosas que ocurren ahí. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, necesito otro modelo que me explique la funcionalidad de la cultura, qué es lo que hace la cultura y cómo la cultura puede cumplir con una funcionalidad que vaya mucho más allá de el tema de lo bello, lo hermoso, lo ornamental. Entonces, les comento todo esto como temas para ir reflexionando, porque es importante que a cada proyecto cultural que ustedes vayan a desarrollar se hagan esta pregunta. Ok, yo voy a hacer un festival de música o voy a hacer una exposición de arte.
pero ¿cuáles son las necesidades humanas que voy a estar satisfaciendo de mi comunidad en términos culturales? ¿Sí? ¿Cómo esto aporta al desarrollo de la libertad? ¿Cómo aporta al desarrollo del afecto, a la creatividad? No solo del artista que estoy exponiendo o con el que estoy trabajando, sino de toda la comunidad. Entonces, esto es como un punto de partida, como para ya empezar a pensar, bueno, si yo quiero desarrollar un proyecto cultural, ¿cómo lo encaro? ¿Desde dónde? ¿Cuál es mi punto de partida? Quiero empezar ya a trabajar, ya en el último envío vieron que ya empezamos a trabajar cuestiones más técnicas. Quiero empezar a trabajar esos temas que tienen que ver con la funcionalidad práctica de lo que es un proyecto. No sé si en este punto, antes de avanzar, quieren hacer algún comentario sobre lo que estamos hablando. Madeleine, Gabriela, ¿algún comentario hasta ahora? Porque todo esto va a quedar procesando en nuestras cabezas. Ok, avanzamos entonces. O sea que diríamos que la pirámide de Maslow está enfocada más a llenar tal vez elementos o necesidades materiales, mm, desde un punto de vista, como tú dices, de la pirámide de la misma sociedad. Yo no sé si exactamente eso, pero yo creo que lo que hace Maslow es justificar por qué tenemos una sociedad en donde hay una masa muy grande de personas que no logran satisfacer o no satisfacen sus necesidades básicas, que es el primer nivel, y explicando como que, bueno, si se van dando las condiciones uno puede ir ascendiendo en esa pirámide, pero en nuestras sociedades sabemos que la desigualdad social es inmensa. Entonces, Inmensa. ¿cómo hace una persona? O sea, las personas que están en la base de su pirámide estarían condenadas a nunca autorrealizarse, porque nunca van a tener los recursos, ni los medios, ni las posibilidades de llegar a ascender en esa pirámide. Entonces, yo creo que esa mirada es un poco condenatoria, digamos, y digamos, y no solo eso, sino que lo he vivido en un país como Holanda, que digo, ¿por qué la gente entonces elige drogarse, matarse, suicidarse, si tiene todas las condiciones que Maslow dice que están para poder ser felices? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si yo lo reflexiono desde el lugar de la cultura y digo, bueno, ¿qué función cumple la cultura en todo esto? Maslow no me responde, no me da respuesta, porque además me dice las necesidades humanas son infinitas. Y entonces con ese criterio, metodológicamente no podríamos encontrar necesidades en común, porque mi necesidad es muy diferente a la tuya, a la tuya, a la tuya. Entonces es ahí donde yo digo, leamos Max Neff, tratemos de entender cómo desde una mirada económica podemos tener un pensamiento humanista donde la cultura aparece como un elemento transversal, que son estas 9 necesidades que él plantea. Digo, Y además son como necesidades más intangibles también, exacto, ¿no? exactamente. O sea que cuando Max Neff habla de que no hay un solo tipo de pobreza, además lo he vivido en carne propia, o sea, a mí me ha tocado el exilio y al estar en el exilio tú no puedes ejercer tu identidad, no puedes ser tú. O sea, cuando mis amigos en Argentina me preguntaban, oye, ¿cómo es eso de vivir en Holanda? Entonces yo les decía, imagínate viviendo en Marte, exactamente lo mismo. O sea, como que te fueras, o sea, Holanda no hay un solo elemento físico, lingüístico, etcétera, que pueda conectar con mi identidad. Con lo cual uno se siente un paria realmente. Y esa es el no poder ejercer, y eso que yo no tenía problemas para comer, no tenía problemas para, o sea, toda la cuestión material estaba resuelta, no era el problema. Pero el hecho de yo no poder ejercer mi identidad, bueno, fue causa de depresión y de querer irme de ese lugar, porque no podía ser, o sea, mi forma de ser de alguna manera chocaba con la forma de ser nórdica, ¿sí? Porque los latinos somos muy diferentes a los nórdicos, eso ya lo sabemos. Totalmente. Pero hay mucha gente, conozco varios casos de gente que se tuvo que exiliar de sus países en la época de las dictaduras
y por tristeza, por no poder ser su identidad, bueno, terminaron muriéndose, se enfermaron y se murieron. A lo que voy es que hay muchos tipos de pobreza y que la cultura justamente da respuesta a todo ese otro tipo de pobrezas que la economía no mide y ni siquiera existe. O sea, el no poder ser creativo no es algo que a la economía le importe y no está cuantificado, no está medido. Sin embargo, es esencial para el ser humano desarrollar tu creatividad, desarrollar tu identidad, desarrollar tu participación social. Son elementos fundamentales para poder ser el ser humano que somos. Y yo creo que los proyectos culturales deben considerar en su diseño todas estas dimensiones. No es solamente qué potencia tiene que tener el amplificador para poder decir, para el músico, sino que si yo voy a hacer un evento cultural de música, tengo que preguntarme, bueno, ¿y esto qué aporta a la comunidad? Y que ya desde el punto de vista de otros valores, no solo el estético musical, desde lo identitario, desde la participación, también desde lo económico, en fin, todos estos elementos que Max Neff nos está aportando. Bien. Sería como un tema que además tenga contenido, ¿no? Exacto. El evento o el proyecto, como que dice. Exacto. ¿Qué otros, además del contenido musical, qué otros contenidos estamos Contenido. Exacto. Bien. Vamos a meternos un poquito más en la parte pragmática del asunto este. ¿Por qué los proyectos? ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? ¿La diapositiva de ahora? Hola, hola. Sí, la que dice Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. Creo que todos conocemos este cuento. Hay un momento en que Alicia está en ese país mágico donde se metió y se encuentra con el gato, este gato misterioso, sabio, donde Alicia le pregunta, ¿me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí? Le pregunta Alicia. Entonces el gato le responde, bueno, depende de a dónde quieras llegar. Y Alicia, en su desesperación por ir a donde sea porque estaba perdida, dice, no me importa demasiado dónde, siempre que llegue a alguna parte, dice Alicia. Y el gato le contesta, bueno, en ese caso, da igual hacia dónde vayas, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante, dice el gato. ¿Sí? Que es un poco lo que muchas veces nos pasa cuando nos ponemos, decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y no lo trabajamos desde un punto de vista orgánico, no lo trabajamos desde un punto de vista profesional y nos juntamos con amigos y hagamos tal cosa y en el camino vamos haciendo, inventando. Lo que queremos lograr con este curso y con estas clases es justamente evitarnos de que siempre, por supuesto que si nos ponemos a hacer algo vamos a hacer. Eso no es lo importante es poder definir con claridad qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con quién, cuánto nos va a costar. Es decir, vamos a estar utilizando elementos de lo que llamamos la planificación estratégica para poder diseñar y poder implementar proyectos culturales y creativos. Tengamos en cuenta que planear, o sea, planificar, no es solamente elaborar planes, eso es una consecuencia. Lo importante es poder crear mentalidades, poder, generar sincronías entre las personas que están pasando, interviniendo en el proyecto para poder hacer que esos planes se concreten. ¿Sí? Va mucho más allá que solamente una planificación, a eso voy. Empecemos por una pregunta que seguramente a todos nos inquieta mucho y es ¿por qué fracasan los proyectos? Antes de empezar a meternos de lleno en la cuestión metodológica. Básicamente porque hay una serie de factores críticos que siempre tenemos que tener en cuenta y lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Tenemos que tener claridad en la misión, la visión, ya lo vamos a ver en detalle esto, pero es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo trascendente de lo que quiero hacer? Más allá del objetivo puntual, que quiero hacer un festival de música. Ese es el objetivo puntual y quiero que vayan 300 personas y que haya un beneficio de no sé tanto dinero. Esas son las metas. Pero ¿cuál es la misión del proyecto? Es esa cuestión más trascendental,
más de lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es lo que aporta la cultura a nuestra comunidad? Otro factor crítico son los métodos de planificación, que es lo que vamos a estar analizando en las próximas clases. ¿Cómo podemos planificar, cómo podemos organizar todos los recursos, las personas, los elementos, de tal manera que se convierta en un factor crítico de éxito y no de fracaso? Poder contar con un equipo humano que sea competente. Muchas veces en nuestro sector convocamos a personas porque son nuestros amigos y porque las queremos mucho, pero resulta que estoy necesitando un especialista en contabilidad y mi amigo sabe sumar y restar y yo lo quiero mucho, pero tal vez no es la persona apropiada para eso. Entonces, un factor crítico de éxito que influye mucho es poder contar no solo con las personas competentes para cada función que tenemos, sino poder trabajar adecuadamente en equipo, algo que en Latinoamérica nos cuesta todavía mucho. Obviamente poder contar con los recursos que necesitamos para llevar adelante. Y no solo los recursos financieros, que es uno de los recursos, pero también los contactos, las relaciones, la información, los conocimientos, todo eso son recursos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto. Poder hacer procesos participativos y consultivos, es decir, no es solamente yo como líder del proyecto que hay que hacer lo que yo digo, sino que tiene que ser un proceso de interacción, de diálogo, sobre todo con las comunidades. Los proyectos culturales son proyectos que impactan en la vida de la comunidad de una u otra manera. ¿Qué necesita esa comunidad? ¿Eso que estoy aportando es algo que realmente es valioso, es significativo para el otro? ¿Hay un público interesado? Y si no lo hay, estoy trayendo una innovación. ¿Cómo hago para generar ese público que aún existe? Es decir, poner al destinatario de mis proyectos en el centro de mi actividad. Otro elemento fundamental tiene que ver con la comunicación. No solo la comunicación hacia afuera, ¿sí? Tal día va a ocurrir tal evento, vengan todos, ¿sí? No, también la comunicación hacia mi equipo de trabajo. Muchos de los proyectos fracasan porque no hay buena comunicación dentro del equipo, ¿sí? La gente no se comunica, se hace 2 veces lo mismo, este no sabía que el otro estaba haciendo eso, empiezan los conflictos, las peleas por un tema de comunicación. Relacionado con lo anterior, con la participación, el foco puesto en el destinatario, es decir, es el usuario, el destinatario, el público, el que va a validar la excelencia y el éxito de mi propuesta. Quiere decir que yo tengo que involucrar a mis destinatarios en mi proceso también de diseño, ¿sí? En el caso de que sea necesaria la tecnología, como ahora, bueno, contar con la tecnología apropiada, ya sea desde un equipo de amplificación hasta, bueno, toda esta parafernalia que estamos usando y usarla bien. Tener una buena comprensión no solo de las personas destinatarias, sino, como si recuerdan de una de las primeras clases, entender cuáles son las turbulencias que están ocurriendo en el contexto y poder leer el entorno y cómo eso puede influir o no en lo que voy a hacer. Fíjense lo que está pasando con el COVID ahora, ¿verdad? Que todo lo que teníamos planeado de pronto no se puede hacer. Fue imprevisible porque no había ninguna señal, pero hay muchas señales que muchas veces ignoramos y que no tomamos en cuenta en el diseño de nuestros proyectos y que deberíamos incluir. Y tener buenos sistemas de control, buenos sistemas de supervisión, buenos sistemas de retroalimentación, algo que muchas veces nos falta en el campo de la cultura. Poder tener buenos sistemas contables, por ejemplo, administrativos, poder tener buenos sistemas de indicadores y poder ir midiendo paso a paso si vamos bien y poder intervenir a tiempo, ¿sí? Todos estos constituyen elementos que vamos a ir viendo en las próximas clases y que son factores críticos de éxito. Es decir, cualquier debilidad en cualquier de estos elementos puede causar, como el puente que vemos en la pantalla, que nuestro proyecto se desmorone, ¿sí? No es uno u otro, esta es una matriz de elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Bien, vamos a meternos un poquito con el tema de la planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Básicamente responde 4 preguntas. ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿De qué dispongo? ¿A dónde quiero ir? ¿Sí? Tengo una mirada puesta en un futuro, que quiero llegar a un determinado lugar.
y empiezo a imaginarme cómo voy a llegar, cuáles son los mejores caminos para ir a donde quiero ir. Esa es la planificación. Y cómo va a ser ese recorrido, ¿sí? Cómo voy a llegar hasta ese punto. Todo esto un poco lo planteo en el último video, pero lo quiero reforzar porque básicamente lo importante aquí es que voy a empezar a señalizar o señalar de manera anticipada todas las actividades y todas las acciones y todos los recursos que necesito para poder llegar a ese punto. Y aquí voy a hacer un alto, voy a sacar un poquito la cámara para verlos a ustedes, porque hay un tema muy importante en esto. Básicamente, si yo quiero innovar, la innovación va por un camino diferente. O sea, la innovación es ir a lo desconocido. Yo aquí lo que estoy diciendo es, ok, tengo una meta, quiero llegar a tal lugar. Es como si yo dijera, bueno, de aquí de Panamá quiero viajar a Chitré. ¿Cuáles son los caminos que puedo recorrer? ¿Sí? ¿Con qué vehículo voy a ir? ¿Cuánto me va a costar el viaje? ¿Cuánto tiempo? Todo eso yo lo puedo prever, lo puedo calcular, lo puedo definir de antemano. Eso es un proyecto con una planificación estratégica. Ahora, si tú me dices, vamos al tapón de Darién y vamos a meternos ahí a ver dónde, ¿sí? Ahí estoy innovando, ahí yo no puedo planificar, puedo tener recursos conmigo, pero no hay caminos hechos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a activar otro tipo de estrategias para poder entrar en procesos donde no sé, donde no existe un camino previo, donde lo que voy a hacer es completamente diferente. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es cuando nosotros podemos prever situaciones, cuando podemos más o menos, aunque sepamos que probablemente no ocurra exactamente como nosotros lo imaginamos, pero sí hay datos del pasado que me sirven para predecir situaciones futuras. Esa es la planificación estratégica. Bien, vuelvo a mis pantallitas. Entonces, básicamente lo que hacemos con la planificación estratégica es poder señalar anticipadamente posibles acciones, posibles caminos, y a eso nos vamos a dedicar en este curso. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? Bueno, partimos de quiénes somos, por eso es importante el tema de la identidad, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos lograr en el futuro con esto. Vamos a empezar a investigar, vamos a hacer todo un proceso de exploración, de diagnóstico, tratando de entender qué está pasando afuera, tratando de entender a nuestros destinatarios. Vamos a analizarnos nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿sí? Para poder definir objetivos, para poder definir metas, para poder definir caminos a recorrer, ¿sí? Diciendo, bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Una vez que tengo claro esto de los objetivos, de las metas, entonces voy a armar los distintos escenarios. A ver, muchachos, nosotros conformamos un equipo. ¿Qué pasaría si fuéramos por este camino? Ajá, y empezamos a jugar con esas posibilidades. Pero ¿y qué pasaría si fuéramos por este otro? Y vamos a crear un segundo escenario. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y de todos esos escenarios vamos a elegir el camino que nos parece el más viable, el más factible para los recursos que tenemos, para las capacidades que tenemos, para los tiempos que tenemos. Y vamos a plantearnos métodos de evaluación, de monitoreo. Vamos a ir midiendo paso a paso, justamente para poder llegar a concretar nuestra misión, nuestra visión y alcanzar los objetivos que tenemos en mente. ¿Sí? Esto es lo que llamamos un proyecto, y un proyecto cultural que ahora vemos qué cualidades tiene. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es usar mucha imaginación, es como si fuéramos dramaturgos, como si estuviéramos escribiendo una obra de teatro. ¿Qué hace un dramaturgo? Básicamente, bueno, dice, esta es la escena ocurre en el salón de un castillo, afuera llueve, hay tormenta de relámpagos y nieve, y tengo mis actores ahí adentro. ¿Sí? La escena se mantiene, pero las interacciones entre los actores, cada interacción puede derivar en una escena completamente diferente. A eso nos dedicamos cuando nos dedicamos a diseñar proyectos culturales, proyectos en general y culturales en particular. Entonces, cuando yo planifico, lo que hago es determinar caminos a seguir.
Todavía no sé si el camino que elegí es el mejor, pero yo lo voy a ir como mapeando, voy a ir haciendo como rutas, y voy a decir posibles escenarios, vamos por aquí, vamos por allá, qué pasa si combino esto con esto, y ahí hay muchísima creatividad. Partimos entonces de diagnósticos, a partir de entender lo que está pasando a nuestro alrededor, entender nuestros destinatarios, entender las condiciones objetivas, vamos a diseñar para poder después implementar nuestro proyecto, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Con qué podemos contar? ¿Dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Eso es básicamente el proceso de planeación estratégica, que el proyecto lo que nos permite es ejecutar todo esto de una manera, entre comillas, segura, ¿sí? Reduciendo al mínimo los riesgos. Entonces, ¿qué elementos van a intervenir que van a ser recurrentes en todo lo que vamos a ver ahora? La misión, la visión, los objetivos, cuáles son los posibles caminos, qué actividades tenemos que hacer para llegar a esos objetivos, cuánto nos va a costar todo esto, cómo se va a financiar, cómo vamos a ir controlando que vamos bien y, por supuesto, de manera transversal, lo que decíamos antes, la comunicación, los procesos de toma de decisiones, la creatividad que necesitamos para llevar a todo esto y los procesos de liderazgo, ¿sí? Vamos a trabajar con más gente, cómo lideramos todos estos procesos. Entonces, básicamente, un proyecto es una manera de abordar la incertidumbre, ¿sí? Es lo que veíamos al principio, porque con este abordaje lo que vamos haciendo es pasito a pasito ir creando certidumbre y viendo, ponemos el pie por acá, el terreno está escabroso, por ahí no piso, vuelvo para atrás, avanzo hacia adelante, sin perder de vista mi misión, sin perder de vista mi visión y mis objetivos. Se convierte finalmente en una actitud, en una manera de ser y de estar en contextos como el que estamos viviendo, marcados por el cambio y por la transformación permanente. ¿Sí? Es como que yo tengo de dónde agarrarme cuando no tengo de dónde agarrarme. ¿Sí? Si el entorno está muy gelatinoso, que todo se mueve y todo cambia, bueno, pues tengo una herramienta que es la planificación estratégica, que son los proyectos, a donde yo me puedo agarrar para poder ir haciendo el caminito cuando el camino está muy incierto y muy cambiante. Entonces, resumiendo, los proyectos son procesos permanentes de planificación, de revisión, de ajuste, de actividades, de recursos, de personas, ¿sí? Que van a recibir responsabilidades y que las vamos a ir estructurando en diversas fases, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, básicamente, ¿qué es un proyecto? ¿Sí? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo lo realizamos? Sobre todo, ¿cómo nace un proyecto? Que esto un poco está en el video que yo les compartí, pero que quiero reforzarlo, ¿sí? Un proyecto es, como decía antes, un cronograma, recursos económicos, personas, que tiene una característica muy importante, que es un esfuerzo temporal. Un proyecto tiene un principio y un fin muy definidos. ¿Para qué? Para crear algo único, para crear un servicio, para crear un producto, para generar un resultado específico, que es lo que tenemos en mente. Quiero hacer el festival, quiero publicar el libro, quiero hacer una intervención comunitaria, quiero hacer lo que sea. Entonces, de nuevo, es un esfuerzo temporal que vamos a llevar adelante. Es temporal porque tiene un tiempo definido. Esto es una característica de los proyectos, ya lo vamos a ver. Genera un producto, un resultado único, porque es lo que queremos lograr, lo tenemos muy clarito, queremos hacer, y es un proceso gradual, ¿sí? Vamos a ir pasito a pasito aumentando, incrementando la complejidad, incrementando los recursos, etcétera, hasta alcanzar lo que queremos lograr. Y aquí viene una parte muy importante, que es la integración de diversos y la aplicación de diversos elementos, que son conocimientos que traemos, habilidades, experiencias, herramientas, técnicas, ¿sí? Que las vamos a ir volcando al diseño del proyecto para justamente lograr aquello que queremos lograr, cumplir con los requisitos del proyecto. Gerenciar un proyecto, dirigir un proyecto, diseñarlo desde la base es básicamente eso: planificar, organizar, supervisar, controlar y comunicar los aspectos de un proyecto, ¿sí? De tal manera de poder ir motivando
a todas las personas que están involucradas, internas, del equipo, los de afuera, para poder alcanzar esos objetivos que hemos definido previamente. Ahora bien, ¿cómo surgen los proyectos? ¿Sí? Esta es una pregunta que está un poco en el último video. Los proyectos pueden surgir por muchísimas causas. ¿Sí? Puede ser porque observamos una realidad y decimos hay que cambiar, por un estudio, análisis estadístico, por sentido común, se está cayendo la pared, tenemos que hacer algo para que no se caiga, por un deseo de innovar, como en el caso del arte, por ejemplo. A partir de una idea se me ocurrió, quiero hacer un proyecto, un deseo y, por supuesto, la necesidad. Todo esto nos tiene que llevar a una primera etapa, que es la etapa del diagnóstico. ¿Qué significa el diagnóstico? Bueno, básicamente es decir, estoy viendo una realidad, estoy viendo un contexto, estoy viendo un espacio, estoy viendo una comunidad y quiero modificarla, ¿sí? Quiero transformarla, quiero cambiarla, quiero hacer algo para cambiar eso. Si no hago nada ahí, bueno, probablemente, si no intervengo, esa realidad con el tiempo se va a modificar en otra realidad que no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Pero lo que yo quiero es que esa realidad se modifique a través de una intervención en una realidad modificada de acuerdo a mis intereses, con mis objetivos, con nuestros objetivos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el proyecto es la herramienta que me permite intervenir en esa realidad y modificarla. Esa es la función fundamental de todo proyecto. Poder identificar una situación original, decir, no estoy conforme, quiero cambiarlo, quiero traer algo nuevo, quiero modificarlo, pero modificarlo de acuerdo a un objetivo, de acuerdo a una meta, que en el caso de la cultura obviamente va a tener que ver con todo lo que venimos hablando, de la identidad, de la educación, de la pertenencia, de las emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mi proyecto, lo que ustedes van a diseñar con este curso es un instrumento, una herramienta de intervención para modificar de una manera gradual una realidad y de una manera, digamos, entre comillas, segura. ¿Sí? Esto implica que hay tres partes aquí involucradas. ¿Sí? Por un lado, las personas que tienen necesidades, que tienen deseos, que tienen intereses, a quienes de alguna manera vamos a estar sirviendo con nuestro proyecto. ¿Sí? Son los destinatarios, quienes van a recibir los beneficios del proyecto, pero que tienen que estar involucrados, con quienes tenemos que dialogar permanentemente para estar en línea con esas necesidades e intereses. Tenemos quienes van a colaborar, desde los proveedores de recursos hasta los ayudantes, hasta, en fin, todo el equipo y todas las personas, organizaciones que van a aportar recursos, etc. Y nosotros, que somos los que estamos diseñando, proponiendo y ejecutando el proyecto. ¿Sí? Estos tres grandes grupos de personas son las que se van a encontrar en nuestro proyecto, con quienes tenemos que estar en permanente comunicación. Y nuestro proyecto, y acá quiero diferenciar un elemento muy importante, voy a sacar esto un minutito. Cuando hablamos de proyecto, ¿sí? Cuando hablamos de proyecto, no hablamos en este contexto de la ejecución del proyecto. ¿Sí? Esa es una etapa del proyecto. Cuando hablamos de proyecto hablamos del documento que vamos a elaborar, donde va a estar contenido todo lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos y va a ser uno de los siguientes pasos que ustedes van a tener que hacer, que es, bueno, empezar a diseñar un proyecto a partir de un documento que les voy a estar mandando esta semana. ¿Sí? Pero cuando hablamos de proyecto aquí, hablamos del documento proyecto, que es donde va a estar contenido todo nuestro diseño, toda nuestra imaginación puesta al servicio de un objetivo, de una meta, de una misión. ¿Sí? Y ese documento proyecto va a estar comunicando, va a ser mi principal instrumento de comunicación, va a estar comunicando qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, cuánto me va a costar, de dónde voy a sacar la plata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, quiero verles las caritas a ver si se están durmiendo. Entonces, continúo y en un ratito les doy la palabra para que no sea tanto monólogo esto. A ver, estoy compartiendo, sí, ahora sí. Vuelvo a mi pantallita. Bien, entonces veíamos
que estos son los actores que intervienen. O sea, si vuelvo a la idea del dramaturgo, estos son los actores que voy a poner en juego y que voy a poner a interactuar en distintos escenarios y que me va a dar como resultado el diseño del proyecto. ¿Y qué tiene de particular un proyecto cultural? Y acá viene una parte muy importante para todos nosotros. La esencia del proyecto cultural es el diálogo con el entorno, ¿sí? Es el diálogo con aquellos a quienes nosotros vamos a estar dirigiendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar usando métodos y vamos a estar manejando energías humanas que tienen que ver con lo espiritual, con lo material, con lo intelectual, con lo social, con lo estético, con lo artístico, con lo afectivo, y que principalmente va a estar impactando los estilos de vida de los destinatarios, en las formas de convivir, en los sistemas de valores, en las tradiciones, en las creencias. O sea, cuando yo hago un festival de música, supongamos que hacemos un festival de rock, traigo artistas y convoco a la comunidad a participar. Todos estos elementos que vemos ahí están siendo impactados, ¿sí? Mi estilo de vida, porque estoy, no sé, de pronto viendo a un artista que yo amo y eso me nutre. Voy a estar compartiendo con gente que quiero o con gente que no conozco, pero voy a estar conviviendo. Va seguramente a impactar en mi sistema de valores, aunque sea reforzando mi amor por ese tipo de música, etcétera, etcétera. Entonces, todo proyecto cultural tiene este añadido de estas capas, que era lo mismo que veíamos antes con Max Neff, ¿sí? Que tiene que ver con lo identitario, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con lo creativo, tiene que ver con la libertad. Y esas son las dimensiones que nosotros tenemos que considerar mucho cuando diseñemos nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, lo que queremos lograr, ahora sí, desde un punto de vista más metodológico, es alcanzar resultados concretos, que podamos de alguna manera verificar, que podamos medir, que dijimos, bueno, vamos a convocar 300 personas para que se enriquezcan con los contenidos culturales de un estilo musical, bla, 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 bla. Bueno, eso lo tenemos que poder verificar de alguna manera, ya sea cuantitativa, pero también cualitativamente, ¿sí? Lo cuantitativo me va a decir si alcancé la meta de 300 personas, pero lo cualitativo me va a decir en qué medida las personas están satisfechas, en qué medida ese concierto los enriqueció de alguna manera, ¿sí? Y ese es el diálogo que tengo que hacer con la gente. No alcanza con decir, ah, fue un éxito porque vinieron 300 personas. No, tenemos que incluir la dimensión de lo cualitativo, ¿sí? Entonces, mis proyectos tienen que ser muy precisos, ¿sí? Cuando vaya a diseñar el proyecto, no tiene que ser solo una buena intención, sino que tengo que poder definir metas cuantitativas y cualitativas. Y debo tener la visión completa, ¿sí? Todos los factores que van a intervenir tengo que poder mapearlos y diseñar de esa manera un buen proyecto. Entonces, vamos a ver qué hora es. Entonces, ¿qué es un proyecto? Básicamente es un proceso continuo que nos permite alcanzar objetivos y metas. Va a combinar toda clase de recursos que los vamos a poner al servicio de ese proceso. Va a tener un orden, va a tener una articulación, va a tener una narrativa también el mismo proyecto, que lo vamos a predefinir, pero flexible, o sea, vamos a poder cambiarlo si las circunstancias lo ameritan. Va a tener un tiempo, va a empezar y va a terminar en determinadas fechas. Va a tener una justificación desde el punto de vista de satisfacer necesidades, deseos, intereses humanos, de comunidades, de grupos humanos específicos. Y lo que tiene de particular es que los resultados, más allá de lo material, va a tener impacto en lo emocional, va a tener impacto en lo sensorial, va a tener impacto en el ser humano, ¿sí? En todas las dimensiones humanas. Entonces, es un instrumento de intervención porque vamos a estar interviniendo en una realidad para transformarla. Es un instrumento de diagnóstico, ¿sí? El proyecto nos va a dar herramientas para diagnosticar, para entender qué está pasando y poder planificar lo que queremos hacer y cómo. Es un instrumento de diálogo, es un instrumento de comunicación para generar consensos. Es un instrumento de presupuestación, que eso va a ser lo último que vamos a ver en este curso. Me va a permitir controlar, es un instrumento de control, de evaluación, y es un instrumento que me permite entonces
crear certidumbre en la incertidumbre. Así que miren todas las bondades que tiene este instrumento de proyecto cuando lo usamos correctamente, ¿sí? Porque muchas veces decimos, vamos a hacer un proyecto y bueno, y tú te ocupas de esto y tú de aquello, y en el camino empiezan los líos, las peleas, la falta de recursos y termina todo fracasando. Entonces, no me voy a meter mucho con esto lo vamos a seguir. Quiero terminar esta parte con esta herramienta que es fundamental, ¿sí? Porque ¿de dónde partimos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, empezamos como se empiezan todas las cosas, diciendo, no sé, necesito saber, necesito aprender, necesito entender cómo voy a organizar toda esta maraña de cosas, de recursos, ideas, objetivos, ¿sí? Entonces tengo una batería de preguntas para esto, que me ayudan a diseñar el proyecto. En este caso son 13 preguntas, vemos 8 aquí. Las preguntas son, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Y cada pregunta se va a vincular con un elemento del documento o proyecto, ¿sí? Que ahí lo vemos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, va a responder a una misión, va a responder a una visión, algo que quiero crear, que quiero transformar, modificar y que quiero lograr concretamente un objetivo. ¿Por qué? Bueno, ahí aparece el tema de los antecedentes, la justificación, que va a ser parte importante de mi proyecto. O sea, piensen que el documento o proyecto es el instrumento de venta de ustedes. Si ustedes quieren patrocinantes, si ustedes quieren conseguir un subsidio, si ustedes quieren conseguir equipos de trabajo, empresas que apoyen, bueno, necesitan poder justificar de una manera racional, ahora sí, ¿por qué hace falta hacer este proyecto? ¿Sí? Y justificarlo con datos, justificarlo con estadísticas. ¿Para qué? Para lograr qué cosa. Metas cuantificables, impactos cuantitativos y cualitativos. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Para quién vamos a...? En la vida de quién vamos a estar interviniendo para modificar qué cosa, qué necesidades, intereses o deseos tienen esas personas. ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Quién es mi equipo de trabajo? Que tiene las habilidades, que tiene los conocimientos, que tiene la experiencia, y también cuáles son mis redes externas, con quién me voy a estar aliando, qué alianzas estratégicas voy a estar haciendo para lograr el proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí viene todo el desglose de actividades, esos caminos que veíamos antes. ¿Cuál es mi cronograma de avance? ¿En qué tiempos? ¿Qué va a pasar primero? ¿Qué pasa después? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuál es su ubicación física o virtual? Porque puede ser un proyecto absolutamente virtual. ¿En qué contexto? Y las últimas preguntas son, bueno, ¿cuánto va a costar? ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero? ¿Sí? ¿Cuál es la ponderación económica? ¿Y de dónde va a surgir el recurso económico para solventar todo esto? ¿Cómo vamos a comunicar? ¿Sí? ¿Cuál es mi estrategia de comunicación interna, externa? ¿Cuál es mi plan de gestión? ¿Cómo vamos a monitorear? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cuáles son los procesos de toma de decisión, por ejemplo? Nos vamos a reunir cada 4 días, 2 horas por día, todo el equipo, bla, bla, y ahí vamos a tomar decisiones. Eso hay que planearlo, hay que plantearlo. ¿Y cómo van a ser nuestros métodos de evaluación y sobre todo de aprendizaje? Porque tenemos que ver estos procesos como procesos de aprendizaje. Bien. Voy a salir de aquí. Ya siendo casi las 6 de la tarde. ¿Cómo les parece todo lo que estuvimos viendo? ¿Quién se anima? Amelia, te veo ahí con la manito al micrófono. Adelante. Hola, bueno, lo veo que es más, con esos pasos no es tan como o sea, todo proyecto tiene su nivel de riesgo, pero es como que un poco más desglosado y no sé, como que quiero hacer un proyecto y no sé cómo hacerlo, en ese paso a paso es como un poco más, se puede ver más tangible que una idea tome forma. Exactamente. Si tuviera que resumir, Amelia, todo lo que dije hasta ahora lo resumiría con esa frase que tú acabas de decir. Exactamente. O sea, ¿cómo puedo reducir los niveles de riesgo
¿cómo puedo hacerlo visible? ¿Cómo puedo estructurarlo de una manera que no solo yo, sino muchas personas lo entiendan y se entusiasmen además y tengan ganas de ser parte de esto? ¿Sí? Bien, gracias Amelia. Madeleine. De hecho, estuve haciendo una analogía mental inmediata a medida que iba explicando diferentes procesos a la hora de estructurarlo y me caí en cuenta de ciertos errores en los cuales estaba cometiendo a la hora de ejecutar los proyectos, más que todo en esta misma índole cultural. Y también lo tal vez menos complicada que hubiese sido ciertas decisiones si hubiésemos seguido estos pasos para esa ejecución también. Ay, ay, ay. Bueno, qué bueno, me alegro, Madeleine, que por lo menos ya de esta clase ya sacas conclusiones. Gabriela. Bueno, a mí en lo personal me parece un modelo muy bien estructurado, que detalla de principio a fin todo lo que es el proceso, desde quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, a dónde queremos llegar. Y este modelo nos va a permitir, como ya habían mencionado, evaluar con menos riesgo, ¿no? Y darnos ese empuje, esa motivación que necesitamos, porque sé que todos tenemos en mente un proyecto y siento que se puede medir el impacto, o sea, no tangible, pero digo, no intangible, pero sí es un poquito más cerca de lo que estábamos antes de, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, claro. Súper. Bueno, gracias Gabriela. Es que, digamos, todo esto que estoy compartiendo con ustedes viene, teníamos algunos que venían de la ingeniería, ¿verdad? No me acuerdo si había alguien que venía de la ingeniería, pero todo esto viene de un desarrollo que ha surgido justamente en el campo de la ingeniería y de los negocios, que es Project Management. Seguramente ustedes habrán escuchado que hay personas que, bueno, uno se puede certificar en Project Management y lo que estamos viendo es como una versión muy simplificada de procesos que son mucho más complejos, pero que lo que busca justamente el Project Management en el mundo de las empresas, imagínense, ahí lo que importa es que cada centavo cuenta, así que tuvieron que desarrollar estos métodos justamente para reducir al mínimo los riesgos y que sean procesos factibles de alguna manera. Entonces, la búsqueda es eso, justamente, reducción de riesgo, reducción de peleas, porque dando las cuentas claras somos todos amigos, ¿verdad? Entonces, Yaelis, ¿qué nos cuentas? Tienes que activar el micrófono. Sí, se me olvidó. A mí me parece bastante sencilla la estructura e interesante mezclar las técnicas de la planificación estratégica en esto, porque sí se ve bastante claro para hacer un proyecto chico. Me parece que para un proyecto sencillo, un proyecto chico, la estructura se ve como fácil, se ve. ¿Pero por qué, Pareciera. por qué chico no puede ser un proyecto grande? Bueno, no sé, porque mi experiencia en proyectos ha estado en los dos lados. He estado en el diseño y también más en la ejecución. Okay. Entonces, más me he dedicado a ejecutar un proyecto que ya viene de pronto de un organismo internacional. Claro. Entonces, a veces en papel viene una cosa, porque de repente fue diseñado, como usted dijo antes, sin tomar en cuenta la comunidad donde se iba a impactar. Exacto. Y entonces cuando llevamos este proyecto que viene muy lindo en papel y lo llevamos a ejecutar a una comunidad, es otra cosa. Okay. Es otra cosa. Pero, digamos, bueno, eso no tiene nada que ver con el tamaño del proyecto y cabe aclarar que generalmente los organismos internacionales usan otra metodología que es el marco lógico. Por eso me parece muy fácil. Tiene otro punto de que no tiene nada de lógico. Que no tiene nada de lógico. Digo yo. De acuerdo. Le rompe la cabeza cualquiera.
Exacto, yo no comulgo mucho con eso, pero es lo que usan los organismos internacionales y pasa eso que tú dices, que no tiene nada que ver con la realidad local, pero eso ya es un tema ideológico también. Pero no, créeme que este abordaje, digamos, es el resultado obviamente de muchos años de diseñar y de implementar proyectos, pero yo he hecho proyectos muy grandes con este mismo abordaje, o sea que en realidad no depende del tamaño, sino que es la comprensión de Yo la... me refiero yo me refiero a que con lo que he visto y me parece más sencillo, pues. Sí, No, o sea, lo veo más sencillo sí, lo es. que así. Lo es. Ajá. Listo, gracias, dale. Rubén, micrófono. Tiene que... ahí. Sí, y es que yo, bueno, creo que lo que presentas de una manera bastante fácil de entender es como, digamos, ¿no? La hoja de ruta a seguir para la formulación del proyecto, que sirve tanto como tú lo has dicho para un proyecto micro como un proyecto macro. Exacto. Después que sigas esta serie de pasos, ¿no? Obviamente en un proyecto macro se va a ir desglosando a digamos, actividades, subactividades y subactividades de las subactividades, por decirlo así. Pero el esqueleto, digamos, ¿no? La estructura de los diferentes niveles de proceso, en teoría, o sea, debe ser la misma, ¿no? Exactamente. Bueno, uno de los próximos materiales que les voy a mandar es una guía resumen de proyectos, para no apabullarlos con el proyecto final. Es un formulario que ustedes van a poder ir completando, que es un poco el extracto de lo que sería el proyecto totalmente desarrollado. O sea, yo soy de la idea que esto es como un proceso artístico. O sea, uno está trabajando con ideas, está trabajando con emociones, está trabajando con... Entonces, ¿qué hace un artista cuando está creando? Bueno, hace bocetos, ¿sí? Hace un boceto, lo tira, hace otro y lo va mejorando. Entonces, el documento que les voy a estar mandando es una guía de resumen, que es un formulario con campos para ir llenando. Les recomiendo que guarden un original para luego trabajar sobre copias. Y ahí los va a ir llevando de la mano a ir pensando en todos estos temas que estamos hablando desde un lugar muy intuitivo, que luego, con lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, los vamos a finalmente trasladar al documento final, que es el diseño de proyecto. Ok, Gabs, cuéntanos. Sí, bueno, por lo que puedo ver, me gustó mucho la forma como está presentado. Creo que es lo suficientemente sencillo como para que una persona que no tiene experiencia en este campo de lo que es la ingeniería industrial, el project manager, para el diseño de lo que es negocio, ¿no? Para que pueda empezar y tener una idea de qué es lo que quiere lograr, ¿no? Me parece bien simplificado, pero muy acertado. O sea que yo puedo inmediatamente leer el documento y ir plasmando ya la idea de qué realmente es lo que yo quiero ir haciendo, ¿no? O sea, desde el primer momento en el cual yo estoy viendo las palabras misión y visión, que honestamente que cuando yo estaba en mi carrera anterior, que fue comercio internacional, eran como que conceptos un poquito duros, pues, de asimilar, que siempre quedaban como en un bagaje de realmente qué es una cosa y qué es otra, ¿no? Que siempre te lo ponían, que la misión y visión de la empresa, etcétera, y todo esto. Pero viéndolo desde un punto de vista de qué queremos hacer, es algo tan sencillo, pero que a la misma vez te da ya una guía, o sea, que realmente te dice, bueno, esto es lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es mi misión y visión? Bueno, yo quiero educar a personas que son artistas, que me gustaría que ellos tuvieran acceso a una educación financiera, a una forma de ganarse la vida. Entonces ya de una vez ya yo tengo una misión, ya yo sé hacia dónde quiero ir, cómo lo manejo, bueno, pero lo quiero hacer a través de una plataforma en internet, digamos, ¿no?
Entonces ya algo me está diciendo, ya algo quiero hacer, ya puedo desarrollar mi concepto. Exacto. Me gustó mucho. Ah, bueno, gracias. Me alegra muchísimo. José Alberto, ¿estás ahí? Aunque no te vemos. No está. Bueno, Sí. la forma de ejecución, ¿cómo está? La forma de ejecución e implementación me parece menos complicado de otras que he visto anteriormente. Me encantó, nos toca seguir aprendiendo y poder aprovechar esta plataforma y ponerlo en práctica. Ya tengo incluso ideado cuál va a ser el proyecto que voy a desarrollar para esta práctica, así que a trabajar, es lo que nos toca, comenzar a trabajar y aprovechar esta oportunidad que nos están dando y poder nosotros comenzar a impulsar nuestros propios proyectos. Excelente. Así que ahí va, ya yo estoy listo. Buenísimo. Y nos queda Giovanni, ¿estás ahí? No sé si Giovanni está todavía. No está. Bueno, creo que ya pasamos todos, ¿verdad? Bueno, les dejo pensando todo esto. Les voy a estar mandando entonces las diapositivas de este encuentro. Estoy grabando, ahora creo que grabó bien toda la sesión, así que también voy a subir el video para que lo puedan ver si quieren verlo. Y les voy a estar mandando la guía resumen esta famosa, para que ya puedan empezar a trabajar con el diseño del proyecto. ¿Ok? ¿Algún comentario más? Habla ahora, calla para siempre. No. Nada más, ¿listo? Entonces nos despedimos por ahora y entre hoy y mañana les estoy mandando los materiales, ¿ok? Me alegro que sea útil todo esto. Excelente. Hasta la próxima. Adiós.